Bueno, muy bien, pasamos 10 minutos de las 11 de la mañana, estamos compartiendo esto que es Todas las Voces aquí en la frecuencia de FM Voz en 91.5, compartiendo con ustedes los temas de actualidad. Bueno, la temperatura a esta hora, registro de las 10 de la mañana, todavía no tenemos el registro de la hora 11, 10 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 89%, no hay viento, cielo cubierto y el pronóstico nos está adelantando para hoy. Nubosidad variable con vientos moderados a leves del sector sur, con una máxima que va a rondar los 22 grados. Bueno, vamos a ir ahora con nuestro próximo invitado. Nos acompaña el doctor Guillermo Fernández, gastroenterólogo. Con él vamos a dialogar de patologías relacionadas a esta especialidad. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, en realidad una de los de las patologías quizás más frecuentes y preocupantes tienen que ver, ¿no?, con el cáncer de colon. Es una preocupación, es un tema recurrente que no sé cómo estarán las estadísticas últimamente, pero todos estos tipos de patologías, me parece a mí, y te voy a dejar a vos que lo abordes, que sos el que tenés el conocimiento, iban increyendo en los últimos años, ¿no? Sí. Sí, en la Argentina se ha tomado una política hace un tiempo a nivel nacional, porque obviamente que es un tema preocupante en incidencia y en frecuencia. Es en incidencia del segundo cáncer, después digamos así, de patologías en mujeres y en hombres, y digamos así, en mortalidad es el tercero. Pero esto para ambos sexos, ¿no? Uh-huh. Y es una enfermedad frecuente en Occidente también. En la Argentina, como digo, hay un programa que consiste en tratar de la detección precoz, que se está instalando, se está trabajando hace tiempo, con una implementación quizás lenta, pero en la provincia de Mendoza existe ya el programa instalado, con ciertas dificultades por lo que la penetración en toda la población, y la instrumentación no solo de personal sino de aparatología. Uh-huh. En general en el mundo hay dos formas de buscar el tumor preventivamente, que es con un test que se llama sangre oculta materia fecal, o realizar colonoscopías para todo el mundo. Obviamente es más efectivo hacer una colonoscopía que hacer la sangre oculta materia fecal, detecta más casos, es el método del gold estándar, pero económicamente eso en las poblaciones mundiales no es posible. Entonces, en muchos países como la Argentina, hay países que ni tienen el programa, pero en países como la Argentina se utiliza un programa que consiste en lo siguiente. Como la prevalencia en edad habitualmente de apariciones entre los 60 y 70 años, lo que se busca es detectarlo a partir de los 50 con una prueba que se llama sangre oculta materia fecal, que son anticuerpos contra hemoglobina humana, y detecta justamente la sangre que proviene del colon y no la de otra parte del tracto digestivo. Uh-huh. Si esa anticuerpo se busca en materia fecal es positivo, si esa reacción es positiva, se deriva a un gastroenterólogo para hacer la colonoscopía. Si es negativa, se repite en un año. Y solamente buscándolo con materia fecal. Lo que pasa es que, esto evita muchos tumores porque se detectan en estadio de pólipo, y algunos obviamente se pierden porque no es 100% efectivo. Uh-huh. De todas formas, reduce a la mitad la posibilidad de que se detecten tardíamente. Claro. Porque el problema del cáncer de colon es que tiene una ventaja muy grande con respecto a los tumores, que se puede detectar muy precozmente y se puede prevenir, a diferencia de otros tumores. O sea, por ejemplo, se sabe que si se detecta un pólipo
es la forma de prevenir cáncer de colon, porque tiene una lesión precursora que es el pólipo. Claro. Entonces, si encontramos un pólipo en el colon, se reseca y eso previene la aparición de un tumor. Y se sabe estadísticamente que eso tiene más o menos una evolución de un pólipo, que hay una variante de pólipo que se llama adenoma, que tarda de 1 a 10 años en evolucionar. Entonces, por eso la colonoscopia está indicada a partir de los 50 años, porque se sabe que la edad de prevalencia es entre los 60 y 75 años. Claro. Te iba a consultar, Guillermo, recién hiciste mención a la prevalencia que tiene esta enfermedad, sobre todo en Occidente. ¿Qué factores inciden para que se dé más por allí en Occidente? Fundamentalmente es un poco dos cosas. La alimentación en parte y el estilo de vida, ¿no? O sea, generalmente se sabe que en Occidente hay un estilo de vida más sedentario, hay más factores quizás, o hay factores de estrés importantes, el tabaco, y el sobrepeso. Uh-huh. Y después, a nivel alimentario, el consumo de dos tipos de alimentos fundamentalmente, o tres. Uno son las carnes rojas. En una proporción mayor de lo habitual, los alimentos procesados y o conservas, y después, bueno, están todos los productos que están relacionados con productos que tienen alto contenido de nitrógeno o que están como muy cocidos o digamos así, o ahumados, que son los que aumentan un poco el riesgo, ¿no? Uh-huh. Entonces, teniendo en cuenta esto, por allí, no sé, si la gente quisiera acompañar todo esto de la prevención y todo con una dieta, tendría que empezar a separar, digamos, Claro, algunos alimentos y decir no, exactamente, disminuir, o a moderarlos, claro, por lo exactamente. menos. No hay que suspender nada en especial, pero fundamentalmente sí hacer un equilibrio y disminuir el consumo de carnes rojas, sobre todo muy cocidas, o bueno, obviamente en estados casi de que estén o ahumados o quemados, o embutidos o procesados, y aumentar el consumo de verduras y frutas frescas, y aumentar también digamos así, el hábito de vida más saludable, ejercicios, disminuir el sobrepeso, disminuir el sedentarismo y bueno, los factores de estrés y el tabaco, obviamente. Uh-huh. En estos últimos años has advertido por las consultas que te llegan al consultorio que bueno, se esté trabajando en todo esto de la detección precoz, más allá de detección de casos que ya vienen. Sí, nosotros tenemos a nivel público en el Hospital Shetakov ya se instaló un programa de prevención de cáncer de colon que consiste en justamente esto de preguntar las personas entre 50 y 75 años si tienen factores de riesgo familiar, y si no tienen, hacerlas en el ocultamiento fecal. Falta la penetración esto en la periferia, en los centros de salud, en todo lo que es la distribución de la zona de San Rafael. Con respecto a Mendoza, en comparación, cuando hemos hecho estadísticamente, nos mandan bimensualmente una estadística y venimos bien en el sentido de cantidad de casos estudiados. Tenemos dos problemas. El principal es el tema de que la colonoscopía, en los casos positivos, necesitamos hacerlo con sedación, que es como los estándares internacionales piden. Esto incluye un lugar que tengamos para hacer estudios de los pacientes que tienen que estar dormidos y en forma ambulatoria, y esto todavía tenemos mucha dificultad en la parte pública. Que bueno, que eso se seguirá trabajando hasta que podamos lograrlo, y me parece que tiene que haber un compromiso de esto a nivel público para transformar esto, porque bueno, primero que los estudios endoscópicos con anestesia local son muy intolerantes, y segundo que independientemente de esto es una indicación del plan de que los estudios tienen que ser con sedación, y eso hace que tengas mejor calidad de endoscopía, mejor tiempo para poder resecar los pólipos que haya que resecar, mejor tiempo para poder estudiar el colon, porque se considera que un estudio hecho en menos de 6 minutos no tiene buena calidad. Uh-huh.
y a su vez tiene que tener un buen confort el paciente, porque una de las dificultades también es que obviamente muchos pacientes por temor, etcétera, no quieren Sí, son concurrir. métodos que Exactamente, al ser invasivo, son invasivos. la gente a veces no quiere concurrir y eso es un problema porque, bueno, se pierde la oportunidad de detectar precozmente la lesión, ¿no? Bueno, y en general, digamos, en gastroenterología, ¿cuáles son las patologías más recurrentes, ¿no?, que Bien. llegan a consulta? Sí, digamos así, hay dos patologías que quizás sean las más frecuentes en la consulta médica diaria, que son patologías funcionales que se llaman y patologías de ácido pépticas. Las patologías ácido pépticas son el reflujo gastroesofágico y patología tipo gastritis, enfermedad de úlcera péptica, pero sobre todo gastritis. Y después, en la patología funcional son personas que tienen mucha sintomatología digestiva sin tener un daño orgánico endoscópico visible. Por ejemplo, la dispepsia, que se llama, que es como lo que la gente antes llamaba el empacho, o que todavía, digamos, si está el concepto, la gente siente que está empachada, como que le cae pesada la comida, o que después de comer se siente que no puede vaciar su estómago. Lo mismo que patologías del colon, que clásicamente la más frecuente en la consulta es lo que se llama el colon irritable. Son dolores de colon con alteraciones del ritmo evacuatorio, a veces con diarrea, a veces con constipación. Y la persona, bueno, tiene cierta incomodidad y altera mucho la calidad de vida, siendo que en estos casos tiene una ventaja esa enfermedad, que no predispone al cáncer de colon, pero es una gran preocupación porque la gente tiene los síntomas intestinales con mucho temor, llevan a consultas múltiples en las guardias, porque bueno, las personas se asustan, tienen, es muy polimorfa la sintomatología, entonces no saben a veces si tiene que ver con tumores, con apendicitis, con colecistitis o con pancreatitis, y consultan sin saber por qué le duele el abdomen, y muchos de estos pacientes son poliestudiados, a veces intervenidos, porque se produce a veces como un círculo vicioso donde el dolor produce más ansiedad, la ansiedad produce mayor sensibilidad intestinal y entonces tienen más dolor, y eso hace que no se queden tranquilos con la explicación de un médico de guardia, pidan estudios y sigan consultando no con uno, sino con múltiples especialistas, sin a veces encontrar una solución. Seguro. ¿Se han incrementado también en los últimos años las consultas por celiaquía? Porque aparentemente la celiaquía cada vez es una patología frecuente, aumentan más los porque casos. el porcentaje es del 1% de la población general. Estos fueron hechos estudios en La Plata y en Buenos Aires con una test clásico, que es un anticuerpo que se llama antitransglutaminasa. Nosotros llevamos alrededor de 3 o 4 años con un programa propio creado con el grupo de clínica médica del Hospital Chetacó, con el grupo de anatomía patológica del Hospital Chetacó y el de bioquímica, con ayuda del área departamental, con técnicos de la Cruz Roja, donde se dan charlas en los colegios secundarios para poder explicarles un poco de qué se trata la enfermedad celíaca, y en aquellos pacientes que tienen o chicos que quieran participar, se les hace llenar un formulario, se les hace un examen físico. Esto es voluntario. Hasta ahora la Dirección General de Escuelas siempre nos ha dado el apoyo también. Está autorizado por ellos y por el hospital y los comités de docencia del hospital. Y los que están aceptando este proyecto, se les está haciendo la serología para ver si les da positivo o no. Y en el caso de que dé positivo, se los invita a hacer una endoscopía para biopsia y confirmar la enfermedad. Porque no hay datos en San Rafael de qué cantidad de celíacos hay. Sabemos que puede haber el 1%, que no es menor la población, siendo una población probablemente entre 180.000 habitantes, por lo menos debe haber 1.800 personas, pero puede haber más. Seguro. Y eso es un poco lo que queremos tener con ese dato.
No es muy engorroso porque es todo ad honorem, toda la gente que está trabajando es a voluntad y hasta ahora la verdad que todo el mundo se ha comprometido en el trabajo. Esta enfermedad, la celiaquía, sí. ¿Es una enfermedad sintomática o puede ser asintomática? Exacto, que puede estar oculta, sí, y uno no lo ha advertido. Sí, es una enfermedad que fue descrita clásicamente como un paciente que tiene diarreas, con dolores abdominales recurrentes, que tiene malnutrición, que tiene pérdida de peso, que puede tener anemia y puede tener trastornos en diferentes órganos como los huesos, el pelo, la piel, asociados con esta falta de nutrición correcta. De nutrición, lógico. Y de absorción intestinal, porque daña fundamentalmente al intestino delgado. Entonces, al dañar el intestino delgado se produce esta falta de absorción de elementos que hacen que tengan malnutrición. Lo que pasa es que esa descripción clásica es como la punta de un iceberg, solamente lo que se ve por afuera de la superficie, o sea, arriba del agua, y eso es en porcentaje muy bajo. Del total de pacientes celíacos, entre un 5 y el 10%. Y el 90% queda en esto que vos comentás de otras formas de presentación, que son oligosintomáticos, quiere decir pocos síntomas, o atípicos, que son, por ejemplo, pacientes que van a una consulta a un endocrinólogo por hipotiroidismo, o van a una consulta a un hematólogo por anemia. Entonces, claro, ellos ya saben que una de las causas que hay que buscar asociadas son la enfermedad celíaca y ya piden los estudios o nos derivan los pacientes para investigar si puede tener o no. A veces van al hepatólogo por un trastorno de coagulación o elevación de las enzimas hepáticas y también se pide. Y después de detectar de esta forma, encontramos otro grupo de pacientes que a veces no tienen síntomas digestivos clásicos, pero tienen este tema. Después está el grupo de pacientes que tienen riesgo, que son todos los asociados con familiares. Claro. Sobre todo primero de primer grado, hijos o hermanos de enfermos celíacos que se les pide de rutina porque tienen mayor riesgo que los que no tienen enfermedad celíaca. Y después hay enfermedades asociadas que son las enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades habitualmente no van de a una, habitualmente son en conjunto, aparecen 2 o 3 en cada persona. Entonces, las personas que tienen vitiligo, artritis reumatoidea, o algunos grupos genéticos como el síndrome de Down también, se pide porque se ha visto una aumenta de predisposición. Muy bien, Guillermo, te agradecemos la participación. Ha sido realmente un gusto poder charlar de todas estas cosas. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, no va a faltar oportunidad para seguir charlando. Gracias. El doctor Guillermo Fernández. Nos vamos a una pausa. Estamos a 2 minutos de las 11:30 de la mañana. El 91.5, las noticias.